Mi suegra intentó forzarme a comer un pastel al que soy alérgica en su fiesta de 25 años aniversario. Ahora se arrepiente por lo que hizo mi suegro. Yo, 27F, me casé con mi esposo Frank, 30M, hace aproximadamente un año después de estar juntos durante 2 años. Me había reunido con su familia muchas veces y todos nos llevábamos bien hasta hace poco, cuando él y yo visitábamos a sus padres, y la conversación de alguna manera se centró en los hijos. Mencioné casualmente que no estaba interesada en ser madre. Mi esposo y yo obviamente habíamos hablado de esto antes, y ambos estábamos de acuerdo sobre los hijos, que no queríamos tenerlos. Mi suegra Sharon, 52F, fue quien inició la conversación durante la cena ese día, y cuando mi esposo y yo dejamos claro que no planeábamos tener hijos nunca, ella trató de hacernos cambiar de opinión, especialmente a mí. Continuó tratando de convencerme de tener hijos en algún momento durante los siguientes días, hasta que le dije que no estaba interesada, y que mi esposo tampoco. Así que eso fue todo, y no quería discutir más sobre esto. Dejé claros mis límites y supongo que ella no pudo manejarlo porque después de eso comenzó a ser realmente fría conmigo, y actuaba de manera extraña cada vez que yo aparecía. Mi suegro, Ben, 53 millones, no parecía importarle mucho, lo cual fue un alivio. Discutí el comportamiento de Sharon con Frank, pero él me dijo que ella solo estaba molesta y que eventualmente lo superaría, porque no es como si tuviera otra opción. No era su lugar dictar si deberíamos tener hijos o no. Así que podía actuar molesta, pero no iba a cambiar nuestra decisión. Me sentí mejor después de hablar con Frank, y como todavía teníamos que seguir visitando a sus padres porque Ben no se sentía bien, decidí no hacer un gran problema de esto y traté de ser lo más educada y cordial posible con Sharon, aunque ella no me extendiera la misma cortesía. Hace unos días asistimos al 25º aniversario de bodas organizado por el hermano mayor de Frank, quien es cirujano. Pudo organizar una fiesta muy lujosa y elegante e invitó a casi todos los que conocíamos, incluyendo a mis padres. Todos la estábamos pasando muy bien en la fiesta, aunque Sharon me daba la espalda fría. No me molestaba particularmente y seguí divirtiéndome con mi esposo y mis padres. Entonces finalmente llegó el momento de cortar el pastel, que sabía que no podría comer porque era un pastel de chocolate con mantequilla de cacahuate, y yo tenía una alergia mortal a los cacahuates, o a cualquier tipo de nuez. Y era un pastel bastante lleno de nueces, que combina perfectamente con la personalidad de Sharon, ahora que lo pienso. Ella cortó el pastel junto con Ben y todos aplaudimos. Fue un hermoso momento. Luego a todos les sirvieron una rebanada del pastel, pero obviamente yo no tomé ninguna y nadie lo cuestionó, ya que todos estaban bien conscientes de mis alergias. Ni siquiera me importaba no tener pastel, pero por alguna razón, tan pronto como Sharon me vio sentada sola sin pastel, hizo un gran escándalo al acercarse a mí y preguntarme si no me sentía bien. Me dijo que probara un bocado de su rebanada, lo cual rechacé educadamente y me pareció muy extraño que incluso me lo ofreciera, porque ella sabía que yo era alérgica. Insistió una y otra vez que tomara aunque sea un bocado, mientras yo seguía negándome y hasta le dije que era alérgica y que físicamente no podía comer ese pastel. Trató de decirme que no me haría daño si solo tomaba un pequeño bocadito, pero yo no estaba dispuesta a arriesgarme. Después de casi 1 minuto de ida y vuelta, exclamó, «Oh, solo toma un bocado». Y antes de que pudiera reaccionar, me estrelló el pastel en la boca. Lo escupí todo inmediatamente y tuve que agarrar un pañuelo de Frank para poder sacarme cualquier resto de la boca inmediatamente. Fue asqueroso y estaba realmente farfullando mientras me enjuagaba la boca, mientras Frank le gritaba a su madre. Después de medio minuto, cuando finalmente superé el shock de lo que hizo, volví para hablar con Sharon y la reprendí. Le grité y le dije que lo que acababa de hacer era psicótico y que nunca iba a volver aquí porque había algo muy mal con ella. También le dije que solo porque yo no estaba dispuesta a tener hijos, no significaba que ella pudiera tratarme como quisiera y que yo lo iba a aceptar. No me importaba su opinión sobre si debería tener un hijo o no. Lo que importaba era mi opinión, y la opinión de Frank, y tratar de forzar una reacción alérgica solo porque no le iba a dar nietos era un comportamiento psicótico de manual. Sabía de qué se trataba realmente su comportamiento, y quería que supiera que no me intimidaba en lo más mínimo. Ella trató de defenderse y dijo que simplemente no sabía que mis alergias eran tan serias. Esa era una mentira total y descarada porque me había conocido durante casi 3 años y había cocinado muchas comidas para mí. Ella sabía que yo era alérgica a todo tipo de nueces y nadie se creía esa excusa de que no lo sabía. Le dije que no creía una palabra de lo que estaba diciendo y la llamé una mentirosa loca. Entonces ella perdió los estribos y dijo que ella tampoco me creía, ni sobre las alergias ni sobre el hecho de que su hijo no estaba dispuesto a tener hijos, porque él sabía que ella quería ser abuela y nunca la privaría de una alegría como esa. Me acusó de fingir mis alergias para llamar la atención y dijo que probablemente no estaba dispuesta a tener hijos. Y había vuelto a su hijo contra la idea también,
solo porque podría ser infértil. Y eso me sacó de quicio. Así que ni corta ni perezosa, agarré un trozo de pastel del plato de Frank y se lo estrellé en la cara, y le pregunté cómo le gustaba. Después de eso, me fui sin esperar a nadie. Me subí a mi auto y, afortunadamente, Frank estaba justo detrás de mí con mis padres. También se subieron y volvimos a casa en silencio. Dejé a mis padres en su casa, y luego Frank y yo nos dirigimos a casa. Fue un viaje en auto completamente silencioso e incluso después de que llegamos a casa, no nos dijimos nada durante 1 hora más o menos. Supongo que Frank estaba esperando a que me calmara antes de entrar y hablar conmigo. Por la tarde, me preparó un café y finalmente nos sentamos juntos en la sala y sacó a colación lo que había sucedido en la fiesta. Comencé disculpándome con él, aunque no fue mi culpa, pero aún me sentía avergonzada por haber actuado de esa manera. Y él me dijo que estaba bien porque sabía que yo no era la culpable. Luego continuó contándome que las personas que se quedaron en la fiesta fueron las que lo pusieron al tanto de lo que sucedió después de que nos fuimos. Aparentemente, Sharon comenzó a llorar después de que Frank salió y eligió seguirme en lugar de quedarse a verla. Ella estaba jugando a ser la víctima y su familia se lo estaba creyendo todo, llamándome los nombres más despectivos del libro y acusándome de tratar de alejar a Frank de ella. El único que la enfrentó por su BS fue Ben, sorprendentemente, ya que generalmente tendía a mantenerse alejado del drama familiar, especialmente cuando involucraba a su esposa. Pero esta vez nos defendió y le dijo a Sharon que no tenía a nadie más a quien culpar, sino a sí misma porque Frank se fuera. Porque ella siempre había sido una controladora y se le cruzaban los cables cuando alguien no bailaba al son que ella tocaba. Se metieron en una mala pelea y todos solo esperaron incómodamente, mientras discutían entre ellos. Sharon lo acusó de elegirme a mí sobre ella y dijo que estaba siendo irrazonable. Pero Ben se mantuvo firme y no cedió. Solo siguieron discutiendo hasta que el hermano mayor de Frank finalmente los separó. Y todos se fueron a casa, después de eso, porque el día estaba prácticamente arruinado. Una de las primas de Frank grabó la pelea y fue agradable ver a Ben defendiéndonos. Ella y un par de otros parientes son los únicos que están de nuestro lado ahora. El hermano de Frank piensa que debería disculparme porque cree que exageré. Y que no debería haber sacado mis rencores personales contra Sharon el día de su aniversario y haberlo hecho todo sobre mí. Y no solo él, sino que la familia de Sharon también siente lo mismo, y está diciendo que les debo una disculpa porque la pelea ni siquiera fue sobre nosotros teniendo hijos o cualquier otra cosa en primer lugar. Yo lo hice sobre eso. Piensan que no debería haberlo mencionado y si me había ofendido tanto que Sharon tratara de obligarme a comer pastel, entonces solo debería haberme ido después de eso, en lugar de tomar represalias y crear toda una escena. Creen que yo fui la razón por la que Ben y Sharon terminaron peleando y si solo hubiera hecho lo correcto y me hubiera ido, entonces nadie habría tenido que lidiar con esa pelea después. Frank le dijo a su hermano que no me iba a disculpar porque nada de esto fue mi culpa. Pero todos están bastante convencidos de que soy la culpable y arruiné la fiesta de aniversario de Sharon a propósito y causé que Ben y Sharon pelearan en su aniversario. Por lo que me dijeron, los dos ni siquiera están hablando ahora, ya que Sharon empacó algunas de sus cosas y se fue a vivir con una amiga suya después de su gran pelea. Ben ni siquiera ha tratado de llamarla de vuelta. Actualización 1. Hola, gracias por todos los comentarios. Frank y yo estamos realmente agradecidos por todo el apoyo y el número abrumador de personas que comentaron para decirnos que efectivamente no somos los culpables aquí. Me carcomía la conciencia cuando me enteré de que Ben y Sharon ni siquiera se dirigían la palabra después de semejante pelea. Pero vaya, después de leer los comentarios, caí en cuenta de que la culpa ni la tenía yo. Fue culpa de Sharon. Ella arruinó su propia fiesta haciéndola toda sobre mí. Para ser precisos, ni siquiera la hizo sobre mí. La hizo sobre sus problemas conmigo, lo cual es aún peor porque ese día se suponía que era una celebración de su matrimonio con su esposo. Ella decidió intentar forzarme a comer un pastel al que sabía muy bien que era alérgica, solo por capricho. Y luego, cuando la situación empeoró, comenzó a llorar y a hacerse la víctima como si no fuera ella quien intentaba provocar una reacción alérgica, solo porque le había dicho que no le iba a dar nietos. Y ni siquiera es como si le debiera nietos. Nadie se los debe. Ella arruinó su propia fiesta. Punto. No le debo nada, ni una disculpa, y definitivamente, no nietos. Han pasado unos días y el hermano de Frank y un par de otros parientes le han estado enviando mensajes de texto casi todos los días para darle actualizaciones innecesarias sobre cómo está Sharon, lo cual es casi siempre un recordatorio de que está miserable y una manera de decirnos que somos la razón detrás de su miseria. Él no ha respondido a ninguno de ellos y simplemente lo está ignorando todo, pero tampoco los ha bloqueado porque piensa que Sharon podría perder la cabeza y se volvería loca, y él querría actualizaciones para cuando eso suceda. En caso de que sea un poco demasiado intenso para que ellos lo manejen, si saben a lo que me refiero.
Mientras tanto, Ben ha estado perfectamente bien. Fuimos a su casa el otro día para ver cómo estaba, y parece estar completamente indiferente a que Sharon se haya ido. Nos dijo que, durante mucho tiempo, no había dicho nada, aunque podía ver que ella se estaba volviendo un poco demasiado dominante y controladora, y podía predecir que en algún momento, o Frank o yo, íbamos a explotar contra ella. Intentó advertirle varias veces en persona, pero ella nunca escuchaba, y cuando comenzó a llorar en la fiesta, después de que nos fuimos, no pudo soportarlo, porque podía ver a través de ella tan claramente, y sabía que estaba tratando de ganar simpatía, después de arruinarlo todo. Así que la enfrentó por su BS, y como de costumbre, ella no pudo manejar la verdad. Así que se fue. Nos dijo que sabe que ella espera que él se acerque primero y se disculpe por la forma en que se comportó, pero ya no va a hacer eso, porque dice que es demasiado viejo para estar constantemente disculpándose por decir lo que piensa. Y si después de 25 años de matrimonio, ella todavía no puede manejar este tipo de franqueza, entonces probablemente no deberían estar casados. Actualización 2. Así que un par de cosas sucedieron después de esa última actualización. Primero, Sharon se comunicó con Frank para exigir una explicación de por qué estaba visitando a Ben pero no a ella. Supongo que los vecinos deben habernos visto venir y nos delataron o algo así. Frank le dijo que como esta pelea fue realmente su culpa, pensó que su padre lo necesitaría más que ella. Porque ella solo está molesta por simpatía y ahora podemos ver a través de ese acto. Se ofendió por eso y tuvieron una discusión por teléfono y por alguna razón comenzó a acusarme de ponerlo en su contra. Como si ella no hiciera ese trabajo lo suficientemente bien por sí misma. Le dijo a Frank que todo esto era obra mía, y ella lo sabía. E incluso cuando Frank trató de decirle que yo no tenía nada que ver con esto, y que estas eran sus propias opiniones personales, ella no lo escuchaba e insistía en que todo esto era mi culpa. Esa señora la tiene contra mí, solo porque no quiero tener hijos, y es la razón más ridícula que se me ocurre para odiar a alguien. Le dije a Frank que no quería hablar más con ella, y si llamaba de nuevo, entonces él no debería atenderla, y él estuvo de acuerdo. Porque simplemente no tiene sentido tratar de razonar con ella. Está más allá de eso. La segunda cosa que sucedió fue que visitamos a Ben en su casa ayer por la tarde, y por primera vez nos ofreció bebidas. Ben generalmente no bebe por su salud, y no estábamos seguros si era la idea correcta ayer, pero él insistió. Aparentemente, había hablado con un abogado y estaba pensando en divorciarse. Es un movimiento muy grande, después de 25 años de matrimonio, y le preguntamos si estaba seguro, pero no parecía importarle, y ni siquiera parecía molesto. Frank estaba un poco conmocionado por esa noticia, y le tomó un tiempo procesarla, pero Ben le dijo que esta era la mejor decisión que podía tomar bajo estas circunstancias. Dijo que había estado pensando en esto durante un tiempo, porque simplemente no era feliz, y Sharon se estaba volviendo cada vez más molesta para estar cerca. Cuando le preguntamos cuánto tiempo había estado considerando el divorcio, esperábamos que dijera tal vez 1 mes o 2, pero nos sorprendió y dijo que había estado pensando en ello durante casi 10 años. Nos contó que cuando Frank tenía 20 años y estaba por graduarse de la universidad, Ben pensó que ahora que Frank era un adulto y podía manejar su vida y sus finanzas, podría unirse a su hermano en una nueva empresa comercial. Ambos habían estado hablando de esto durante algún tiempo, pero Ben no había podido comprometerse porque tenía una familia que cuidar, a diferencia de su hermano. Y tenía muchas más responsabilidades financieras que dependían de él en las que tenía que pensar. Así que no podía simplemente renunciar a su trabajo y comenzar un nuevo negocio que podría tomar algún tiempo en estabilizarse. Pero después de que Frank se graduó, le dijo a su hermano que estaba listo y estaba a punto de renunciar a su trabajo. Pero mientras lo discutía con Sharon, ella le dijo que era una idea terrible y lo hizo retroceder. Ella dijo que no sabrían con seguridad si el negocio iba a despegar. Y Frank ni siquiera tenía trabajo todavía, así que probablemente necesitaría dinero durante un par de años, antes de que finalmente pudiera establecerse. Él trató de razonar con ella, e incluso dijo que probablemente podría trabajar en el negocio a tiempo parcial y conservar su trabajo. Pero ella le hizo abandonar la idea por completo, y ahora, su hermano que dirige el negocio por su cuenta, está ganando casi el triple de lo que él gana. Han mantenido el contacto, y no hay un día que pase donde Ben no se arrepienta de escuchar lo que Sharon le había dicho. Ella ni siquiera había intentado hablar con él, sino que le había dado un ultimátum. Que si aceptaba la oferta de su hermano, ella se llevaría a Frank y lo dejaría, lo que lo obligó a renunciar a esa idea. Su hermano todavía quiere que se una, pero Ben siente que ya es demasiado viejo, y se va a jubilar en un par de años de todos modos.
Así que simplemente no va a valer la pena. Frank estaba casi al borde de las lágrimas, por lo abatido que sonaba su padre, mientras hablaba de las oportunidades que había perdido. Solo porque escuchó a Sharon, que no estaba dispuesta a apostar por una mente brillante como él. Y es cierto, Ben en realidad es una de las personas más sabias e intelectuales que conozco personalmente. Sabía que si él estaba dispuesto a invertir en algo, entonces definitivamente no era una mala idea. Y está siendo probado por su hermano, que trabajó en la idea de negocio que Ben creó, y ahora es un empresario exitoso. Frank sugirió que aceptara cualquier posición que su hermano le fuera a ofrecer, incluso si solo faltaban un par de años para su jubilación, porque al final del día, al menos tendría la satisfacción de saber que lo intentó. Ben argumentó que era demasiado tarde para él, y dijo que la posición no era un problema porque su hermano estaba listo para hacerlo socio de la firma, pero él simplemente ya no estaba interesado. Estábamos realmente molestos de escucharlo hablar así que Frank y yo decidimos que íbamos a hacerlo entrar en razón, y seguimos convenciéndolo de que debería hablar con su hermano y unirse a él, porque nunca iba a ser demasiado tarde para hacer algo por uno mismo. Era cursi y predicador, pero después de un tiempo, logramos convencerlo de que al menos contactara a su hermano sobre esto y hablara con él al respecto, lo cual es bueno. En cuanto al divorcio, obviamente vamos a apoyarlo en eso. Sharon no puede simplemente tratar de controlar la vida de todos a su alrededor y pensar que está completamente bien y que puede salirse con la suya. La forma en que trató a Ben no fue justa, y lo que nos hizo a mí y a Frank recientemente tampoco es justo. Y ella necesita saber y aprender que no puede simplemente empujar a la gente e intimidarlos para que hagan lo que ella quiere que hagan. Finalmente tiene sentido por qué Ben estaba tan molesto cuando ella trataba de humillarnos en la fiesta. Todo porque no estábamos dispuestos a obedecer sus órdenes. Y incluso después de todo esto, ella todavía tiene la audacia de fingir como si de alguna manera fuera la víctima en la situación. Ya ni siquiera siento pena por ella porque nos ha mostrado que no merece ninguna simpatía de nadie. Y todas las personas que están alimentando sus delirios de ser la víctima trágica que sufre tanto, probablemente son solo tontos o solo quieren drama. Y eso es todo. Actualización 3. Ben y su abogado presentaron la petición hoy, y Frank estaba con ellos. Me dijo que Ben estaba realmente aliviado, y salieron a tomar copas para celebrar después. Tengo mucho trabajo que hacer, así que no pude unirme a ellos. Pero me alegra saber que finalmente está viviendo para sí mismo ahora. El tipo está en sus 50, merece hacer lo que lo haga feliz, en lugar de pensar constantemente en lo que diría su esposa o cómo se sentiría su hijo. Esta es otra razón por la que no quería tener hijos, porque no creo que sea lo suficientemente desinteresada como para poner a alguien más antes que a mí constantemente, y no creo que Frank tampoco lo sea. Y luego, están personas como Sharon, que son egoístas, y aún así eligen tener hijos, solo para poder controlarlos, y continuar poniéndose a sí mismos por encima de sus hijos. Han pasado un par de días y no hemos tenido noticias de ella todavía, así que supongo que está dando un descanso al acto de víctima por ahora. O tal vez solo está planeando un regreso teatral y dramático. Conociéndola, no descartaría completamente la segunda teoría. Solo espero que lo que sea que tenga que hacer no esté programado para suceder antes de que le entreguen los papeles del divorcio. Será incómodo si decide volver y Ben le dice que quiere el divorcio. Frank y yo hemos discutido la posibilidad de que eso suceda y sabemos que ella va a hacer un berrinche de cualquier manera, pero será peor si lo hace en persona. Solo cruzo los dedos para que se mantenga alejada por un par de días más. Actualización 4. Bien, así que a Sharon le entregaron el divorcio hace un par de días, y como dije, hizo un berrinche. Curiosamente, no estaba molesta con Ben, sino conmigo. Realmente no vi venir eso, porque no pensé que hubiera forma de que pudiera hacer esto sobre mí, ya que esto era entre ella y su esposo. Pero supongo que la subestimé, ya que tan pronto como le entregaron los papeles, decidió ir en línea y hacer una publicación sobre cómo yo había manipulado a Ben para que la dejara. Y ahora todos nosotros probablemente íbamos a celebrar porque yo había ganado y ella había perdido. Honestamente ni siquiera estaba compitiendo con ella, así que no sé de dónde viene lo de ganar-perder. Y es bastante perturbador pensar que me veía como competencia, porque ella es mucho mayor que yo, y es literalmente mi suegra. Es raro. Ni siquiera habló con Frank o con Ben al respecto antes de hacer la publicación, y había como 3 párrafos dedicados a cómo yo estaba arruinando su vida, al poner a sus seres queridos en su contra. Solo hacia el final dijo que estaba muy decepcionada, con los otros 2 también, por caer en mi manipulación y engaño. Era una locura para mí como todo en su vida ha comenzado a girar en torno a mí, y es honestamente algo espeluznante. Frank la ha bloqueado, y yo también.
pero sus parientes siguen enviándome mensajes de texto para decirme lo malvada que soy. Es triste porque piensan que me molesta, pero solo me hace reír de lo estúpidos que están siendo. Incluso, si realmente fuera una maestra manipuladora, no podría manipular a alguien para que dejara a su esposa, a menos que realmente quisiera hacerlo en el fondo. Y supongo que personas tan estúpidas como ellos lo están olvidando porque, para ellos, solo es importante que me culpen y me pinten como la villana. Ben se ha disculpado por ello, aunque no tiene ninguna razón para disculparse conmigo, porque nada de esto es su culpa. Es de su futura ex esposa. Pero aprecio el hecho de que está tratando de ser amable, ya que no mucha gente está construida de esa manera, especialmente en la familia de Frank. Pero de cualquier manera, van a divorciarse. Y culparme no va a cambiar los hechos. Así que cuanto antes lo acepte, mejor será para ella. Frank y yo somos felices de todos modos, así que si ella es miserable por eso, entonces ese es su propio problema.